Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Estamos en la secuencia de conferencias donde estamos abordando algunas de las características de los nutracéuticos de la empresa Immunotec y que están vinculados con la consulta de nutrigenética como una forma de medicina genómica personalizada, específicamente medicina nutrigenómica personalizada, es darle al individuo, a la célula, lo que necesita de acuerdo al perfil genético. En el día de hoy vamos a comenzar con una saga de conferencias relacionadas con un tema fascinante y que les gusta a todos los genetistas, porque constituye la primera medida preventiva farmacológica que nosotros le podemos ofrecer a la humanidad y así poder corregir un conjunto de enfermedades genéticas y defectos congénitos. Me estoy refiriendo al ácido fólico, a la suplementación de la vitamina B9. No se vaya, soy el doctor Roberto Lardoy Ferrer, genetista clínico, doctor en ciencias, y este es su programa donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardoy Ferrer. Las parejas que desean tener un bebé sano deben planificar el embarazo. Acudir tempranamente a su médico de la familia y tomar preconcepcionalmente ácido fólico. A las mujeres en edad reproductiva se les recomienda consumir diariamente una tableta de ácido fólico, vitamina que previene un grupo de defectos congénitos durante el embarazo y ayuda a que el bebé crezca sano dentro del vientre de su mamá. Garantizar la salud del niño es responsabilidad de ambos padres. No tomes riesgos. Toma ácido fólico. Con este video quiero mandarle un saludo fraternal a mi compañero, colega y amigo Luis Fernando Ugarte, máster en genética médica. Fue mi tutorado hace unos cuantos años, donde abordamos una estrategia educativa a nivel de la población relacionado con la suplementación del ácido fólico. Él realizó su maestría en el Centro Nacional de Genética Médica y aplicamos un conjunto de sketches, de videos promocionales, de audios promocionales en la radio, que durante toda esta saga de conferencias relacionadas con el ácido fólico, nosotros lo vamos a abordar y lo vamos a exponer. Desde aquel entonces y mucho antes, nosotros estamos abordando y estamos investigando sobre el ácido fólico. De hecho, lo quiero convidar a todos ustedes a que puedan estudiar una publicación, un artículo científico que nosotros publicamos en el año 2004 abordando la importancia de la fundamentación del ácido fólico en la prevención de los defectos congénitos y de las enfermedades genéticas. Posteriormente realizamos esta tesis de maestría con el licenciado, realmente fue exitoso. Él aplicó todo un conjunto de estrategias de intervención que estaba dado por la televisión, por la radio, salía por la televisión avileña, por la radio avileña, por todos los medios de la prensa escrita, así como también de los medios audiovisuales, de todo un conjunto de campañas a favor de la suplementación preconcepcional del ácido fólico. Entonces, Luis, muchísimas gracias realmente por la oportunidad que tú me diste de tutorarte esta tesis, y esta es una muestra de cómo nosotros estamos investigando estos temas desde hace mucho tiempo. En este momento, justo que tengo un canal YouTube,
donde transmito conocimiento relacionado con la ciencia, con la investigación y con la genómica, es oportuno abordar y dedicarle un tiempo al ácido fólico. El ácido fólico en la salud humana, el ácido fólico en los defectos congénitos, el ácido fólico en el síndrome Down, el ácido fólico en las cardiopatías congénitas, el ácido fólico y el cáncer de mama, entre otras utilidades. El ácido fólico, el metabolismo del ácido fólico forma parte del perfil nutrigenético de muchos países, específicamente del ICGen, que es el que yo aplico en la consulta de nutrigenética en estos momentos en la clínica MySaúde de Talatona. Si usted desea saber sobre su perfil genético relacionado con un gen que participa en el metabolismo del ácido fólico, como es la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, usted puede asistir a mi consulta para evaluar el polimorfismo o los polimorfismos de este gen, otros genes relacionados con la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, como es la CONS, o sea, la catecolortometiltransferasa, que tiene que ver con el metabolismo en sentido general, y que cuando está alterado, cuando se presenta un polimorfismo que su frecuencia es de 1 de cada 7 individuos, efectivamente está comprometida la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque se asocia a altos niveles de homocisteinemia, hiperhomocisteinemia, altos niveles de homocisteína, y constituye un marcador biológico altamente tóxico que se encuentra relacionado con muchas de las enfermedades cardiovasculares, así como neurológicas, accidentes cerebrovasculares. Un perfil de nutrigenética donde no se pueda evaluar el estatus genético de los genes que participan en el metabolismo del ácido fólico y por ende el estudio de su fenotipo, cuantificando los niveles de homocisteína y de ácido fólico, es un perfil de nutrigenético totalmente incompleto. Entonces, vamos a comenzar con esta primera conferencia y espero que sea de gran utilidad esta serie de videoaulas, de videoconferencias que tienen como objetivo principal que todo individuo que se encuentre en edad reproductiva, todo individuo que no se encuentre en edad reproductiva, todos los seres humanos del planeta consuman el ácido fólico y veremos cuáles van a ser las consecuencias de su déficit. En el año 1945 existieron unos laboratorios llamados laboratorios Lederle que descubrieron el ácido fólico y comenzaron a usarlo para tratar la anemia, o sea, la disminución de la hemoglobina, marcando un hito en su historia. Este descubrimiento ocurrió después de que el ácido fólico, también conocido como folato o vitamina B9, fueran aislados por primera vez en 1941 y sintetizados por primera vez en el año 1943. ¿Cuál es el contexto del descubrimiento? Bueno, en primer lugar, el aislamiento inicial. Existió un científico llamado Herschel Mitchell que aisló el compuesto de la espinaca en 1941, dándole el nombre de ácido fólico. Y 2 años después, en 1943, el compuesto fue sintetizado por primera vez. En el año 1945, los laboratorios Lederle ya utilizaban este folato sintético como tratamiento de la anemia falciforme. Aquí ustedes pueden observar una muestra de los laboratorios Lederle. El ácido folínico es una sustancia bioquímicamente activa y se encuentra presente en los folatos alimenticios denominados poliglutamatos. Entre los alimentos naturales ricos en ácido fólico se encuentran, por ejemplo, los vegetales de hojas verdes como espinaca, brócoli, acelga, repollo. También se encuentran en los frijoles y otras legumbres como las lentejas. Se encuentran en los jugos de cítricos como la naranja, la toronja, etc. Son un conjunto de sustancias o de alimentos ricos en ácido fólico. La desventaja que ofrece
el folato natural presente en los alimentos es que tiene un índice bajo de absorción. Es decir, esos alimentos, cuando ustedes lo empiezan a cocinar, un alto porcentaje de las propiedades biológicas, químicas del folato, o sea, el ácido folínico, se pierde durante la cocción de los alimentos. Y entonces lo que se incorpora de ácido fólico biológicamente activo es realmente ínfimo. En los procesos de cocción y preparación se puede perder hasta de un 50 a un 95% de los folatos. No obstante, también se presentan pérdidas considerables de esta vitamina durante el almacenamiento de los vegetales a temperatura ambiente, y por ser solubles en agua es eliminada diariamente por la vida del ser humano. El ácido fólico, que suele presentarse en la forma de poliglutamato en los alimentos, se descompone a la forma de monoglutamato por la folil conjugasa del páncreas y la conjugasa de la mucosa de la pared intestinal. Y solo son los monoglutamatos que se absorben en el intestino delgado, donde su función principal es actuar como coenzima en el transporte de fragmentos simples de carbono. El ácido tetrahidrofólico es un portador del formil de carbón único y grupos metilo. Tienen una acción importante en la síntesis de las purinas, como el caso de la guanina y la adenina, y de las pirimidinas, como el caso de la timina, que son compuestos que se utilizan en la formación de nucleoproteínas, como es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son esenciales para la división celular. El ácido fólico no es almacenado ni sintetizado por el organismo, lo que conlleva un requerimiento de ingestión diario, considerándose un nutriente esencial para el crecimiento, multiplicación y migración celular, sobre todo necesario para el cierre del tubo neural, que es un proceso embrionario que depende de una división celular rápida, y las dietas con ausencia de esta vitamina ocasionan deficiencias en pocos meses. El metabolismo de esta vitamina tiene como función principal lograr niveles adecuados de grupos metilos. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de metilar el ADN, necesario para el proceso de morfogénesis, para el proceso de embriogénesis, a través de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa, que se logra que el metabolito 5,10-metiltetrahidrofolato se transforme en 5-metiltetrahidrofolato, y esta a su vez dé lugar al tetrahidrofolato, de manera que los grupos metilos que se encuentran en la posición 5 y en la posición 10, quien lo va a retirar de ahí va a ser la enzima 5,10-metiltetrahidrofolato, a través de esta enzima, que es la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa. Esos grupos metilos son los que se van a incorporar bien a la homocisteína para convertirlo en metionina. Bien, por lo tanto, la homocisteína se convierte en metionina, la metionina en S-adenosilmetionina, que es el principal donador de grupos metilos para que ocurran otras funciones, como es el caso de la enzima catecol ortometiltransferasa, que usa esos grupos metilos para sus funciones. Como se puede observar en esta figura, esta cascada de reacciones bioquímicas garantizan que se donen los grupos metilos imprescindibles para la metilación de la homocisteína con la ayuda de la vitamina B12, o sea, del cofactor B12. Por eso es que es tan importante que si existe un déficit de vitamina B12, se suplemente para que este proceso pueda ocurrir, logrando la formación de la metionina y de la S-adenosilmetionina, que es la mayor proteína donante de metilo intracelular.
en esta figura específicamente nosotros vamos a evaluar o vamos a observar cómo el ciclo del ácido fólico, o sea, el metabolismo del ácido fólico, ocurre a la par del metabolismo de la homocisteína y la metionina. Es decir, esta conversión, en este caso de la 5-metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, gracias a la vitamina B12, entonces, y la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, van a permitir retirar el grupo metilo en la posición 5, luego primero en la posición 10, luego en la posición 5, para entonces metilar a la homocisteína y convertirlo en metionina, de metionina a SAN, S-adenosil-metionina, y luego S-adenosil-homocisteína, que va a llevar entonces a la homocisteína. Es un ciclo. Y la homocisteína se convierte en cistationina por la cistationina sintasa. Y cuando existe una mutación en esta enzima, entonces existen altas concentraciones de homocisteína con una homocistinuria, o sea, la presencia de homocisteína en orina. Y estamos entonces ante la presencia de un error innato del metabolismo. La cistationina, con la presencia de la vitamina B6, se va a convertir en cisteína. Y la cisteína es un precursor del glutatión, conjuntamente con la glicina y con el ácido glutámico. Entonces, estimados colegas, la ingestión de niveles adecuados de ácido fólico indirectamente participa en los niveles fisiológicos de glutatión, porque la cisteína se deriva de la cistationina y la cistationina se deriva de la homocisteína. Por lo tanto, no solamente el ácido fólico permite, o el metabolismo del ácido fólico permite donar los grupos metilos que necesitan otras enzimas para que ocurran sus funciones. Y además, no solamente esto, sino que permite o garantiza que los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión de los genes también ocurran, porque a través de la metilación de las secuencias de bases nitrogenadas o a través de la metilación de las histonas. Entonces vamos a abordar algunos elementos relacionados con la genética del metabolismo del ácido fólico. Existen muchas enzimas que participan en este metabolismo, pero una de las que más se habla, una de las que más se investiga, es sobre la enzima 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, cuyo gen se encuentra en el cromosoma número 1, específicamente en el brazo corto. Este gen está conformado por 11 exones, 10 intrones, con una extensión de 102 a 432 pares de base, y se ha descrito dos polimorfismos muy importantes, polimorfismos que se encuentran en una proporción en la población mundial muy elevada. Se plantea que 1 de cada 7 individuos del planeta presenta un polimorfismo en el gen de la 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, y ese polimorfismo, a pesar que no tiene una expresión fenotípica evidente, sí puede comprometer la actividad de la enzima y por lo tanto puede comprometer el metabolismo del ácido fólico. Estamos hablando de dos polimorfismos importantes, C677T, es decir, el cambio, la mutación en la posición 677 de citosina por timina, y estamos hablando del cambio en la posición 1298 de adenina por citosina. Son dos polimorfismos que se encuentran prácticamente en todos los paneles de nutrigenética que se describen. Para que existan niveles adecuados de ácido fólico, deben ocurrir eventos fisiológicos que tributen a una equilibrada interacción genoma-ambiente. De igual forma, el déficit de esta vitamina puede deberse a factores genéticos, pero también a factores ambientales que comprometan el correcto metabolismo del ácido fólico, lo que provoca predisposición de los defectos congénitos, de manera que existen, estimados colegas, factores genéticos determinados por la presencia de estos polimorfismos, del cambio de citosina por timina en la posición 677 o de adenina por citosina en la posición 1298 del gen,
o pueden existir factores ambientales que pueden también provocar un déficit importante de ácido fólico. Y esto es un ejemplo de la nutrigenética, de cómo factores genéticos y ambientales pueden interactuar y pueden influir en los niveles de ácido fólico. La exposición a teratógenos, ejemplo como es la administración de medicamentos que alteran el metabolismo del ácido fólico. Las drogas, ejemplo, anticonvulsivantes, inhiben la enzima dihidrofolato reductasa para ejercer su función. Las mujeres epilépticas que ingieren medicamentos como es la carbamazepina, las mujeres que ingieren píldoras anticonceptivas y las diabéticas pueden tener un déficit de ácido fólico producido por efecto de los propios fármacos, constituyendo un grupo de riesgo para los defectos congénitos, siendo importante el consumo preventivo preconcepcional. De manera que muchas veces nosotros los genetistas estamos en una disyuntiva cuando estamos viendo una paciente, una grávida que presenta una epilepsia. Y por supuesto sabemos que los anticonvulsivantes constituyen un factor de riesgo importante teratogénico que puede alterar el proceso de embriogénesis que está programado genéticamente para que sea normal, pero que por la droga puede provocar disturbios en el desarrollo embriofetal del futuro bebé. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, la carbamazepina, por ser el anticonvulsivante que no tiene efecto teratogénico, pero la carbamazepina, igual que otras drogas, entonces pueden inhibir la acción de la tetrahidrofolato reductasa. Entonces estamos en una disyuntiva. Bien, si le damos la carbamazepina, entonces garantizamos que esta mujer embarazada esté controlada en cuanto a su enfermedad de base y por lo tanto, tanto por el anticonvulsivante como por la enfermedad crónica que presenta, estamos anulando la posibilidad de efecto teratogénico. Sin embargo, por otra parte, estamos garantizando de que la enzima no actúe adecuadamente. Por eso que es importante desde la etapa preconcepcional la suplementación del ácido fólico. Para todas las mujeres, la suplementación del ácido fólico. ¿Por qué? Porque precisamente esto va a garantizar niveles adecuados que garanticen que estas mujeres que son epilépticas, que presentan una enfermedad crónica de base, usted le pueda dar el anticonvulsivante, el menos teratogénico que existe, para un control de su enfermedad, para un control metabólico, pero al mismo tiempo tenemos niveles de ácido fólico adecuados. Otros medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos, el metrotexate, la aspirina, la aminopterina, sustancias como el etanol, inhiben la enzima de la folato conjugasa y por tanto producen deficiencias de esta vitamina. De igual manera, la cirugía gástrica o un síndrome de malabsorción intestinal, la desnutrición o simplemente por la no ingestión de sus principales fuentes alimenticias provocan niveles insuficientes de esta importante vitamina. Estos elementos de interacción genoma-ambiente propician la existencia de una hiperhomocisteinemia que habíamos dicho anteriormente constituye un factor de riesgo importante para el embarazo y la salud fetal, ya que pueden originar principalmente defectos del tubo neural, abortos repetitivos, desprendimiento prematuro de la placenta, preeclampsia, entre otras complicaciones en el embarazo. Existen otros factores que causan déficit de ácido fólico, no solamente el componente ambiental, también está el componente genético. Y habíamos abordado todo lo relacionado con la enzima 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa, donde una de cada 7 personas en el planeta presenta un determinado tipo de polimorfismo. Y en este gráfico nosotros podemos demostrar la probabilidad, la probabilidad de reducción de actividad enzimática. Ejemplo, cuando un individuo presenta para el polimorfismo A1298C, el genotipo AC heterocigótico,
existe un 83% de funcionabilidad de la enzima. Sin embargo, cuando estamos con un genotipo CC homocigótico, hay una reducción, hay una actividad enzimática de apenas un 61%. Sin embargo, cuando estamos abordando el polimorfismo C677T, o sea, el cambio de citosina por timina, cuando usted tiene citosina-timina, usted tiene una actividad enzimática de un 67%. Y cuando usted es homocigótico para la timina, o sea, TT, usted tiene una actividad enzimática de un 25%, es decir, muy bajo. Sin embargo, si usted coincide con el estatus heterocigótico en ambos polimorfismos, bien, el 677 heterocigótico con el 1298 heterocigótico, usted tiene una actividad enzimática de un 48%. Y usted me puede preguntar, y doctor, ¿cómo yo puedo enterarme de esta información? Es con un perfil de nutrigenética. A través de un perfil de nutrigenética yo le puedo decir el porciento de actividad enzimática que usted presenta. Y de acuerdo a esa información genética, la conducta que nosotros tenemos que seguir. Y usted me puede decir, ¿y qué conducta puedo seguir? Bueno, no solamente la suplementación de alimentos ricos en ácido fólico como vegetales, hortalizas, como el caso de la espinaca, de la selga, de la col, del brócoli, del berro, vegetales de hojas verdes, del maní, de almendras. No solamente eso, porque eso cuando usted lo ingiera, prácticamente usted absorbe muy poco ácido folínico, o aquello que usted va a cocer, que va a cocinar, se va a perder el gran porciento de ese ácido fólico. Me pueden decir, bueno, la suplementación de ácido fólico, cuidado, también hay otro problema importante. ¿Por qué razón? Porque el ácido fólico que se vende normalmente en las farmacias no es la forma activa del ácido fólico. Siempre hay algún efecto positivo, porque como ustedes pueden ver acá, no existe un 0% de actividad enzimática en ninguno de los polimorfismos que hemos abordado. Si existe un 0% de actividad enzimática en algunos de los polimorfismos, el ácido fólico que se vende en la farmacia no serviría. El porciento de actividad enzimática más bajo que se reporta en todas estas investigaciones es cuando usted tiene el genotipo TT, o sea, timina, del polimorfismo en la posición 677, que es una actividad de un 25%. Por lo tanto, ese ácido fólico que usted consume de la farmacia va a tener un 25% de probabilidad de retirar grupos metilos de ahí. Lo ideal para que sea efectivo 100% la incorporación de grupos metilos en el organismo es la ingestión de la forma activa del ácido fólico, es decir, el metilfolato o el 5-metiltetrahidrofolato, que se venden en farmacias de algunos países, y es el suplemento que yo le incorporo, que yo le proporciono a mis pacientes cuando tengo un estatus genotípico homocigótico para alguno de estos polimorfismos genéticos, y de esta manera se garantiza niveles bajos de homocisteína, niveles altos de metionina y de S-adenosilmetionina, es decir, SAN, y que de esta manera se va a garantizar la donación de grupos metilos que necesita el individuo para realizar sus funciones desde el punto de vista epigenético, desde el punto de vista del estrés oxidativo y de la función de otros genes, y por tanto de otras enzimas que codifican estos genes para mantener la salud humana. Entonces, estimados colegas, creo que con estos elementos es suficiente para abordar todo un conjunto de factores genéticos y ambientales que tienen que ver con los niveles de ácido fólico. Vamos a seguir hablando de ácido fólico, no se vayan, vamos a seguir profundizando en estos temas y verán hasta qué punto nosotros vamos a llegar con esta saga de conferencias. Entonces, ha sido un placer este encuentro y nos volveremos a ver la próxima semana. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle
que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.